Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy veremos medidas de tendencia central para datos agrupados. Obtenga la media aritmética, mediana y moda de los siguientes datos. Aquí podemos ver las fórmulas para estas medidas en datos agrupados y veamos su desarrollo. Empezamos con la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? A la media aritmética se le conoce con el nombre común de promedio. Y existen varios tipos de medias, pero la que vamos a ver es la media aritmética. Para encontrar la media aritmética se suelen sumar los valores y divididos entre el número total de datos. Pero como aquí tenemos datos agrupados, nosotros tendremos que hacer algo un poco diferente, ya que su fórmula dice que se multiplicarán las frecuencias absolutas o de clase con la marca de clase de cada uno de los intervalos. Para sacar las marcas de clase es el límite inferior más el límite superior de cada intervalo y lo dividimos entre 2. Realicémoslo en este momento. Lo primero que hago es sumar los primeros límites, que son 40 y 48. Los sumo, pero serán divididos entre 2. Así que 40 más 48 me dan 88 y entre 2 dan 44. Hago lo siguiente con el siguiente intervalo, que es 49 y 59. Se suman ambos valores y se dividirán entre 2. La suma de estos me da 106 y su división entre 2 me queda 53. Y prosigo haciendo lo mismo con los demás intervalos. 58 más 66 entre 2 me da un total de 62. 67 más 75 entre 2 me da un total de 71. 76 más 84 entre 2 me da un total de 160 entre 2, 80. Y 85 más 93 entre 2 me da un 89. Coloco esto en la correspondiente columna, ya que los usaré más adelante. Ahora que ya tengo las marcas de clase, procedo a realizar la media aritmética. En este caso, lo primero que haré será poner mi fórmula que dice que es la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase. Así que digo 7, estaré multiplicando la frecuencia por la marca de clase 44, más la siguiente marca de clase por la siguiente frecuencia, 3 por 53 y así sucesivamente. Todo entre el número total de datos, que son 45. Hago la sumatoria y multiplicación en el orden correspondiente, o sea, primero multiplicación y luego los resultados se suman y queda 3087. Se divide entre 45 y nos dice que la media aritmética es 68.6. Continúo hacia la siguiente parte y considero que este resultado es lógico, ya que es mayor al número más pequeño y menor al otro número. Y como es una medida de tendencia central, yo esperaba que me saliera en algún punto entre estos dos intervalos. Entonces, lo considero una medida adecuada. Así que seguimos a la siguiente medida de tendencia central. La moda. La moda, como nosotros debemos recordar, se supone que es el dato que más se repite, o es el valor o el conjunto de datos en mayor frecuencia. Para la moda tengo que tener en cuenta eso. Veo las frecuencias de clase
y noto que la frecuencia de clase más alta es 12, lo que significa que ahí están los valores que más se repiten. Por eso tiene el mayor nivel. Ahora que ya tenemos esto, vamos a llamar a ese intervalo el intervalo modal y vemos que la fórmula de moda dice que es el límite inferior real de moda más lo que sale de la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior entre frecuencia mayor menos frecuencia menor más frecuencia mayor menos frecuencia posterior por el ancho de clase, que también podríamos considerarlo como la amplitud. Parece más complicada de lo que es la fórmula en sí, así que vamos a realizarla. Una vez que nosotros hacemos esto, lo que hacemos es ir poniendo mis valores. Voy a sacar el límite real inferior. Es 67 porque estoy tomando el límite de lo que yo estoy llamando el intervalo modal, que es el que tenía la frecuencia más alta. Le quito 0.5 y obtengo el límite real inferior. Hago lo mismo con el siguiente valor porque posiblemente lo necesite posteriormente. Y así obtengo los límites reales de estos dos valores que voy a necesitar. Luego saco delta 1. Tomo la frecuencia modal, que es 12, y le resto la frecuencia del número que está antes de ella, del intervalo anterior, que en este caso es 9. Me va a quedar de resultado 3. Eso es lo que va a valer delta 1. Luego tengo delta 2. Este va a volver a tomar el 12, que es la frecuencia modal, menos la frecuencia mayor. Quiere decir que es la frecuencia que está después de mi frecuencia modal, que en este caso es 4. Y me queda un total de 8. Ahora sustituyo en la fórmula. No, nos falta la amplitud o el ancho. Para eso tomo los dos valores que he calculado en esta posición. 75 menos 66.5 y me da que la amplitud de intervalos es 9. La amplitud entre los intervalos. Y ahora sí sustituyo en la fórmula ya que tengo todos los datos que necesito. Límite inferior real, los deltas y la C. Pongo 66.5 más el valor del primer delta 1, que es 3, que salió de 12 menos 9, entre la suma de 8 más 3, que son los dos valores de delta que tenemos aquí. Entonces lo cierro y todo esto multiplicado por el ancho, que es 9. Primero resuelvo el paréntesis y queda 3 sobre 11 por 9. Resuelvo la operación y me queda 0.2727 periódico. Este valor es periódico, se está repitiendo constantemente. Y lo multiplico por 9. Ya resolví el paréntesis y ahora por jerarquía matemática debo resolver la multiplicación en primer lugar. Así que multiplico estos dos y al final le sumo el 66.5 y me queda 68.955 de resultado como moda. Veamos si es un resultado lógico. La moda por mi intervalo modal debe quedar entre 67.67 y 75. La moda debe ser mayor o igual a 67, menor o igual a 75. Y yo veo que el 68 queda dentro del intervalo, o sea que sí queda dentro de las unidades lógicas. Así que asumo que esa es mi moda y está correcta. Y finalmente llegamos a la mediana. La mediana es un valor central. Quiere decir que divide nuestras observaciones en dos partes iguales. Podemos decir que es el percil más conocido, ya que divide los elementos en dos puntos exactamente iguales hacia izquierda
y a derecha. Para la mediana siempre tenemos que tener nuestros datos ordenados, ya sea del más pequeño al más grande o viceversa, pero siempre tienen que estar en orden. Tenemos que tomar en cuenta si los datos son par o impar, pero vamos a continuar. Ya que tenemos esto, en la mediana vamos a sacar también la suma de lo que son las frecuencias de clase para poder ver mejor nuestros resultados. Aquí tenemos la fórmula y vamos a sacar la suma de las frecuencias de clase. La primera frecuencia de clase es 7. Como no hay ninguna frecuencia de clase anterior a él, se queda con su mismo valor, 7. La siguiente frecuencia de clase es 3. Antes del 3, nosotros tenemos al número 7, así que ambos números se suman y 7 más 3 me dan 10. Continúo con el 9 y yo sé que antes del 9 tenemos el 3 y el 7, entonces decimos 7 más 3 más 9 y me queda como resultado 19. Y continúo haciendo esto en los siguientes valores. Digo 7 más 3, 10 más 9, 19 más 12 y nos queda como resultado 31. Aquí he sumado todos los valores que quedan hasta este intervalo que tiene el 12. Luego digo 7 más 3 más 9, 19 más 12, 31. Y a ese 31 le sumo el 4 y me da como resultado 35. Y finalmente tomo el último 10 y también lo sumo. Estos números son resultado de las sumas de las frecuencias de clase que se han visto en videos anteriores de cómo realizar una tabla de datos agrupados. Por ahí al final del video estará el video para que puedan ir directamente a ver esa parte. Una vez que tengo esto, continúo. El número total de datos son 45. Para saber qué dato buscar, voy a dividir 45 entre 2. Me da 22.5. No puedo encontrar ese dato porque está en decimal, así que lo voy a redondear a 23. Y voy a buscar en esta columna que puse al final el dato 23. Yo sé que en el primer valor está del dato 1 hasta el dato 7. En el siguiente valor tenemos el dato 7, que diga el dato 8, disculpen, el dato 9. Y en este intervalo tenemos el dato 8, 9 y el dato 10. Entonces no me sirve, yo quiero el dato 23. Así que veo el siguiente valor. Este valor empieza en el dato 9 y termina en el dato 19. No me sirve, yo quiero el dato número 23. Así que me voy al siguiente intervalo. Aquí nosotros tenemos del dato número 20 hasta el dato número 31. Entonces quiere decir que en este intervalo de 67 a 75 es donde yo tengo mi dato número 23, ya que en este intervalo tenemos el dato 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, etcétera, hasta llegar al dato 31. En esta otra parte tenemos del dato 32 hasta el dato 35, ya se sobrepasa, así que no es lo que estábamos buscando. Así que voy y veo que mi intervalo que me importa es el de 67 a 75. A ese intervalo lo vamos a llamar el intervalo mediana. Una vez que tenemos el dato del intervalo mediana, sacamos su límite inferior, que es 67. Y posteriormente sacamos también su amplitud. Y esta amplitud es 75.5 menos lo que sería 66.5. ¿Por qué estoy tomando esos valores? Porque para sacar la amplitud se hace con los límites reales. Mediana. Para la mediana se van a sacar las frecuencias de clase acumulada, ya que las voy a necesitar más adelante. Aquí tengo la fórmula. Para la mediana lo primero que voy a hacer es tomar el valor de 7 y como no hay otra frecuencia de clase anterior, ese valor se pone solo.
pero posteriormente voy a tomar el valor de 7 y 3, los voy a sumar y me va a quedar 10. Posteriormente voy a tomar el valor de 7, 3 y 9 y al sumarlos me queda un 19. Y así sucesivamente. Ahora que ya tengo hasta el 19, le voy a sumar los 12 que continúan y me dan 31. Sumo los 4 que siguen y son 35 y finalmente los 10. Y me queda un total de 45 datos en mis frecuencias acumuladas, ya que las voy a necesitar. Posteriormente que saqué las frecuencias acumuladas, pongo mi n, que son 45 datos en total. Y para sacar dónde es el intervalo mediano, divido 45 entre 2. Esto me da 22.5, que voy a redondear a aproximadamente 23. También hay personas que le suman 1 al 45 o al número n en los números impares para que salga 23 directo. Luego tomo mi límite inferior de la frecuencia modal. Luego que ya tengo el número 23, lo que yo voy a estar buscando es este dato, el dato número 23. Lo que voy a hacer es ver mis números acumulados. Voy a estar viendo lo que son mis números acumulados y voy a ver que de aquí, en este intervalo, están del dato 1 al 7. ¿Qué quiere decir? Que está el dato 1, el dato 2, el dato 3, 4, 5, 6 y el dato 7. Lo que yo tengo que buscar es el dato 23. Así que voy a seguir viendo. Este es el dato 19, es menor, pero aquí llega hasta el dato 31. Esto quiere decir que el dato 23 está contenido dentro de esta secuencia numérica, ya que aquí adentro tenemos el dato 20, el 21, el 22, 23, 24, 25, etcétera, hasta llegar al número 31. Por lo tanto, mi intervalo mediano o mi intervalo mediana es el de 67 hasta 75. Ahora voy a empezar a sacar los datos para poder sustituirlos en la fórmula. Como límite inferior voy a usar el límite real que ya obtuve en la moda anteriormente. Y es el límite del intervalo que es 67 menos 0.5. Ahora que ya tengo el límite inferior, saco la amplitud. La amplitud se saca haciendo la resta de los límites reales inferior y superior del intervalo. Yo ya tengo el límite real de ambos extremos del intervalo, lo saqué en la moda y son 75.5 menos 66.5. Saco la resta y me queda 9. Esa será la amplitud. Posteriormente dice que voy a sacar Fi menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada de intervalos anteriores. Yo en este caso me voy a fijar que si este es mi intervalo que estoy buscando, entonces la frecuencia acumulada anterior es 19. Y la Fi, frecuencia absoluta del intervalo mediano. Para eso me voy a fijar en la frecuencia de mi intervalo mediano, que es esta, y la voy a colocar aquí. Ya que tengo los datos, los sustituyo en la fórmula. Límite inferior más 45, que es el número de n, entre 2, que es parte de la fórmula, menos 19, que es la cantidad acumulada, entre 12, todo por 9. Resuelvo el paréntesis en primer lugar y queda 3.5 entre 12 por 9. Hago mis correspondientes operaciones y me queda 65.5 más 0.2917, que es el resultado de la división de 3.5 entre 12, multiplicado por 9. Por orden de jerarquía matemática, hago primero la multiplicación y luego la suma. Y me queda que el total es 69.1250. Habla de frecuencias de datos agrupados. Una vez que tengo esto, ya prosigo y ya sé que lo que nos queda como resultado es de la tabla de frecuencia de datos agrupados que acabamos de realizar, es que la media aritmética es 68.6, la moda es 68.955 y la mediana es 69.1253. Y con esto hemos terminado. Si este video les ayudó, por favor denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.